Muy buenas, querida familia. Bienvenidos un día más a Tiempo para el Señor. Soy el Padre Roque de la diócesis de Orihuela, Alicante. Bueno, una de las objeciones que me han puesto como reto para este tiempo para el Señor es algo que me parece súper interesante y me encanta, ¿no? Porque cuando te van diciendo esas indicaciones te ayudan muchísimo, ¿no? A la hora de poder comunicar y de poder dar estas pautas. Entonces, una de ellas es que cuando yo, por ejemplo, digo, pues hoy vamos a hacer, si recordáis el vídeo anterior, vamos a hacer oración ante la cruz, pues puede ser que si una persona no tiene costumbre de hacer oración, pues que se ponga delante de la cruz y que no sepa qué tiene que decirle al Señor. Entonces no sabe si tiene que pedirle por sus amigos, por su familia, si tiene que dar gracias, aunque en realidad es muy sencillo porque la oración es un trato de amistad con el Señor y por lo tanto hablamos con Él como habla un amigo con otro amigo, de corazón a corazón, pero es cierto que muchas veces ese espacio de oración se nos puede hacer como muy largo en el sentido de que pues, no sabemos qué decirle al Señor, ¿no? Y entonces pues nos podemos quedar como bloqueados, ¿no? Entonces a mí se me había ocurrido algo que me parece que es como una pauta que es, aunque es muy para los inicios, para los principios de la oración, pero que siempre, en todo momento, nos viene muy, muy bien. Y mirad, cuando vamos a la oración, nosotros podemos ir, no sé, como a pecho descubierto, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver lo que sale de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver lo que le digo, lo que se me ocurre, etcétera. Y puede ser que divaguemos y nos perdamos. Entonces, a mí, no sé, siento que algo que ayuda muchísimo es el tema de la lectura espiritual. Entonces, imaginaos, por ejemplo, yo uno de los últimos libros que leí y con los que hice oración es con este. Se llama ¿A quién iremos? Lecciones del apóstol Pedro del cardenal Timothy Dolan, de la editorial Ediciones Cristiandad. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Pero bueno, a mí me ayudó, pero puede ser que a otra persona le ayude otro libro, ¿no? Hay libros espirituales maravillosos. Os recomiendo que seáis muy críticos con los libros, porque no todos los libros que aparecen o que nos recomiendan son muy aconsejables para leer. Cuando uno lee los clásicos, por ejemplo, la Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, el Kempis, etcétera, pues es un éxito asegurado. Pero bueno, en este caso me parece que este libro, ¿A quién iremos?, es súper fabuloso. Son una serie de meditaciones que el cardenal Timothy Dolan da sobre el apóstol Pedro, sobre su vida. Entonces, partiendo de un texto del Evangelio, él hace un comentario del Evangelio muy sencillito y además está muy guay porque pone la vida, cuenta anécdotas, y entonces es como muy fresco de poder leer. Bueno, el caso es que una vez que hemos seleccionado un libro, ¿vale? Un libro súper recomendado, un libro de doctrina segura, etcétera. Entonces podemos ir a la oración con ese libro, ¿vale? Entonces estamos delante de la cruz, estamos delante de un icono, delante de una estampa, de una imagen o delante del Santísimo, donde estemos, ¿vale? Entonces pues nosotros nos ponemos en presencia de Dios, en silencio, invocamos al Espíritu Santo y nosotros abrimos el libro y bueno, pues empezamos obviamente por el primer capítulo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es con la mirada fija en Cristo, pero bueno, el libro que tengas que te ayude. Si queréis, durante algunos días os voy recomendando algunos libros, pero voy a dejarlo un poco más espaciado para que no sea tan empachoso, no sea cada vídeo sea un libro, porque al final se acumulan los libros y luego al final uno termina por no leerlos, ¿no? Porque los libros conviene como saborearlos mucho, ¿vale? Entonces vamos a la oración y comenzamos la lectura del libro. Vamos, pero muy, muy silenciosamente, teniendo conciencia de que estoy delante de Dios y de que estoy leyendo pues una meditación que una persona ha escrito precisamente también en la presencia de Dios.
Y cuando vea un punto en el cual me toca el corazón, pues yo me detengo y le pregunto al Señor, Señor, bueno, ¿y por qué me llama la atención esto, no? Entonces intento reflexionar o intento, lo medito, pienso por qué ese punto es tan importante, por qué me ha llamado tanto la atención y me puede ayudar muchísimo. No se trata de leer el libro, así a full, ¿no? Leértelo entero, decir, wow, qué interesante, como si fuese una novela, sino haciendo una lectura espiritual, es decir, en el espíritu. Entonces yo voy leyendo de poquito a poquito, ¿no? Hay una frase latín que dice, non multas sed multum, no mucha cantidad, sino poca, pero con un buen contenido y obviamente que ese lo podamos reflexionar y lo podamos meditar, ¿vale? Entonces me parece que la pauta de hoy puede ser esta, la de que elijamos un buen libro, consultarlo con un sacerdote de doctrina segura, un sacerdote que sepáis que os va a recomendar algo muy bueno, un libro que tampoco tiene por qué ser muy denso. Si no estáis acostumbrados a la lectura espiritual, pues tampoco es necesario que os vayáis a una obra muy compleja, sino empezar con este libro, los libros de Jacques Philippe, etcétera. Algunos libros así que son muy buenos y que os van a ayudar muchísimo para que cuando estéis con el Señor estéis disfrutando un montón. Leyendo y hablando con el Señor. Así que nada, amigos, espero que os ayude esta pauta para la oración. Y nada, que el Señor os bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.